y el tema de esta mañana es No te detengas, Rocky, ¿verdad? Y ahora va a ver por qué se llama así el mensaje. Lucas capítulo 22 y verso 31. Lucas 22, 31. Cuando lo tenga me dice amén. Y no sé si tenemos código. ¿Tenemos código? Sí, hay código también. Si lo pudieras poner en la pantalla para que lo puedan escanear los que deseen seguir la enseñanza en sus teléfonos celulares. Ahí está el código para que lo puedan seguir. Lucas capítulo 22 y verso 31. Cuando lo tenga me dice amén. Vamos a leer el 32 también. Dice así la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Incline su rostro y oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias una vez más por este maravilloso día en el que nosotros podemos venir, Señor, y reunirnos como iglesia para adorar y bendecir tu nombre. Pero también, Señor, para sentarnos a la mesa en un sentido figurado, para poder comer de tu palabra, precioso Dios. Tú dijiste que era importante, Señor, el sentarnos, el participar de tu mesa, bendito Señor, a través de tu palabra, el comer de tu palabra y alimentar nuestra alma de esa manera, precioso Dios, para recibir esa vitamina que nosotros necesitamos para seguir adelante, precioso Dios. Yo te ruego que nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, sean abiertas por tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor, pueda penetrar en nuestro ser, bendito Dios, de tal manera que nuestra manera de pensar sea transformada, Señor, y así también caminemos siempre firmes, confiando plenamente en ti, precioso Dios. No importa lo que suceda en este mundo, importa lo que tú tienes preparado en tu reino para cada uno de nosotros, precioso Dios. Y nosotros hoy con humildad nos acercamos para recibir de ti el alimento espiritual que nos impulsa y nos llena, precioso Dios, y nos satisface. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Hace algunos años, mis hermanos, un actor llamado Sylvester Stallone hizo una serie de películas inspiradas en la vida de un boxeador. Este boxeador se llamaba Rocky Marciano. Yo no sé si usted alguna vez escuchó hablar de él. Creo que murió en 1969. Yo obviamente no había nacido todavía, gracias a Dios. No había nacido en ese tiempo. Entonces, pero este hombre, yo me puse a investigar un poquito de lo que fue él y se inspiró en él porque este hombre ganó 49 peleas. 49 peleas peleó en toda su carrera boxística y nunca perdió una sola. 43 de las 49 peleas que él tuvo venció por medio del knockout, es decir, noqueó a su adversario. Entonces, este actor, que obviamente lo admiraba, hizo esta serie de películas. Y yo me recuerdo que la cuarta de ellas, de la saga, yo tenía unos 14 años más o menos, y con mis amigos fuimos al cine a ver esta película. Y hay una escena de la película que a mí nunca se me olvidó, hermanos. Me quedó grabada, fue algo impresionante. Le decía a mi esposa que me puse a ver un pedacito de esta escena y me emocioné de recordarme de aquel tiempo porque era muy gracioso. Nosotros estábamos en el cine y de repente empieza la pelea entre, la mayoría de ustedes han visto esas películas, ¿verdad? Rocky, Sylvester Stallone, que hace el papel de Rocky, va a pelear contra un hombre que se llama en la película Iván Drago. Drago, qué nombre, ¿verdad? Solo el nombre daba miedo, hermano. Y verle la cara y el aspecto era muy alto y solo con verlo yo pienso que yo de boxeador digo, híjole, hermano, a ver cómo nos va a ir aquí. Pero entonces cuando empieza la pelea y empiezan ahí a pelearse, yo nunca he visto una pelea de box en vivo, solamente lo he visto en
en películas, pero ahí, hermano, más bien en la televisión, pero ahí no, como que todo el mundo se metió en la pelea. Entonces había como que agarrando un mando, ya sabíamos de plano quién iba a ganar, pero de todas maneras parecía como si realmente estuviéramos observando una pelea. Y obviamente todos le íbamos a Rocky, ¿verdad? Que era el mero mero de la película. Y cuando empieza la pelea, inmediatamente Iván Drago comienza a golpear a Rocky, le pega una paliza, hermano, que dura aproximadamente unos 4 minutos y medio, 5 minutos. Todo el primer round cae durante un round y medio, y este hombre había caído ya 3 veces o más, no recuerdo bien cuántas veces, pero ya lo había golpeado, ya había caído hasta el suelo y ya estaba sangrando apenas, exageraron un poquito, ¿verdad? Apenas en los primeros rounds, y era algo bien tremendo, y todos nosotros estábamos emocionados, la gente aplaudía, se paraba, era una cosa impresionante. Pero entonces cuando ya este hombre está golpeado, en el segundo round, de repente logra conectarle unos cuantos golpes al Iván Drago. Y cuando le logra pegar, se pone la cosa muy emocionante. Él llega de regreso a la banca y el entrenador le dice algo así: él es un humano, no es una máquina. Tú lo puedes vencer, no te detengas. Entonces, hermano, él se para y agarra fuerza, y bueno, usted conoce la historia. Al final él termina venciendo. Y hoy vamos a hablar de un Rocky de la Biblia, ¿verdad? Y me refiero obviamente al apóstol Pedro, quien fue derribado también 3 veces, fue zarandeado por el enemigo, que por cierto también lo menciona la Biblia como el dragón, ¿verdad? No es el diablo Drago. Entonces, este hombre fue advertido de que entraría en una pelea y que sería zarandeado. No le dijo el Señor cuántas veces, pero le dijo: vas a ser zarandeado. ¿Y por qué yo digo que es Rocky? Una vez lo dije acá, porque Pedro significa roca pequeña, entonces en inglés Rocky. Así que tenemos un Rocky en la Biblia, ¿verdad? Denle un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Entonces, Pedro había fallado y había negado al Señor. Ustedes que pensaron que iba a predicar de Silvestre Stallone hoy, no, de Pedro vamos a hablar. Había fallado 3 veces. Imaginemos lo mal que se sentía él por esto, hermano. Porque fallarle a Dios no es algo que a un cristiano le cause ningún gusto o que pueda estar tranquilo cuando sabe que realmente le ha fallado. Cuando en su actitud o qué sé yo, por una falla, por un pecado, se le ha hecho sentir mal al Señor, porque Dios también se siente mal a veces de la manera en que su pueblo actúa. Pero entonces, después de la resurrección, Jesús comenzó a aparecerse a los discípulos. ¿Por qué Jesús se aparecía, hermano, a los discípulos? Bueno, porque tenía que mostrarles no solamente que Él estaba resucitado, pero era importante para los discípulos que estuvieran viendo a Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún no había descendido. Cuando el Espíritu Santo vino, entonces no dejó sin ayuda al pueblo del Señor, no dejó sin ayuda a los discípulos. Entonces, mientras el Espíritu no llegaba, era importante que ellos recordaran en todo momento que Jesús estaba vivo, que Jesús había resucitado, que no perdieran de vista. ¿Por qué? Una vez más, no tenían la fuerza del Espíritu Santo todavía. El poder de Dios no había descendido y por lo tanto era importante que a través de sus ojos físicos ellos pudieran observar al Señor. Entonces, por esa razón, Jesús no llegó y dijo: bueno, vénganse todos los discípulos otra vez y vamos a volver a lo mismo, sino que Él hacía apariciones frecuentemente hacia ellos, porque es importante mirar al Señor. Por eso es que usted y yo, hermano, en tiempos difíciles, en tiempos en los que pasamos por sequedad, en tiempos en los que hay hambre en nuestra alma, tenemos que seguir viendo al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denles aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, Jesús se manifiesta aún en nuestras caídas.
A veces nosotros pensamos que en cuanto fallamos, Dios se alejó. En cuanto hay un mal pensamiento, el Señor dice: mejor me voy de aquí porque ya profanaron la mente, el templo del Espíritu. Y no es así. Es cierto que el Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, se contrista y se va disminuyendo, es decir, se va alejando de nosotros a la medida que hay un comportamiento continuo, pero no es en el momento en el que nosotros, por decirlo de esta manera, fallamos o tenemos algún tipo de caída. Y cuando hablo de caída no me refiero solamente a caer en algún pecado, sino que también a veces en nuestro estado de ánimo podemos caer. A veces puede venir una circunstancia, pues a veces puede venir el enemigo a zarandearnos y eso mismo puede causar que nosotros caigamos. Pero mire lo que dice Juan capítulo 21, versos 1 y 2. Versos 1 y 2 dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias, y lo hizo de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Poner nuestra mirada en el Señor es importante, lo hablamos al principio. Una vez más, el Señor se manifiesta para que ellos lo miren. ¿Por qué es importante mantener nuestra mirada en el Señor, hermano? Mirar al Señor es importante para la restauración de nuestras vidas. Nosotros somos personas que el Señor en su misericordia ha alcanzado, nos ha tomado y en un proceso nos está restaurando. Ahora, en la restauración, mis hermanos, en el proceso de restauración, a veces también nosotros, cual vasija, podemos echarnos a perder. Algo puede suceder en el camino. Es normal que en el camino del cristiano hayan momentos en los que pareciera que se deshizo el asunto, hermano, que ya íbamos bien, pero de repente algo sucedió que nos hace a nosotros volver otra vez al estado casi original para comenzar una vez más de nuevo. Dios no quita su mano de nosotros. Dios sigue tratando la manera de hacer su obra en nosotros. Dios sigue más bien haciendo su obra en nuestras vidas, aun cuando nosotros pasamos por algún momento en el que sentimos que se ha detenido. Por eso, una vez más, es importante ver al Señor en la restauración. Hay restauración cuando nosotros, en lugar de ver a nuestro alrededor, en lugar de poner nuestra mirada en alguien, a veces alguien nos puede hacer tropezar en nuestra vida. ¿Sabe que a veces nosotros pecamos de ver a alguien? Y no me refiero a miradas lujuriosas, sino que me refiero a que a veces el ver el ejemplo de alguien o el ver que alguien falla nos hace fallar a nosotros. Es más, cuando Pedro es zarandeado, no solamente fue para él. ¿Sabe que nosotros pensábamos que solo a Pedro el Señor iba a zarandear? Pero la promesa fue para todos. El Señor dijo: el diablo los ha pedido a ustedes para zarandearlos, pero yo he rogado a Dios, Pedro, para que tu fe no falte, para que tú seas de alguna manera el que ayudes a tus hermanos a levantarse. ¿Por qué? Porque el Señor reconocía que había cierta influencia que Pedro tenía sobre los discípulos. Entonces, al verlo caer, pues los demás van a ir detrás de él. ¿Sabe que eso fue lo que sucedió? Los demás discípulos se fueron detrás de Pedro. Entonces empezaron a mirar a Pedro. Entonces Pedro decía: vamos para acá, y seguían a Pedro. Y Pedro decía: vamos para allá, y ellos iban detrás. Entonces zarandearon a Pedro y zarandearon a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estaban poniendo su mirada en él.
Entonces, por eso es importante, hermano, en nuestra restauración y en nuestro proceso de renovación en nuestras vidas, que no quitemos nuestra mirada de aquel que es perfecto, Cristo Jesús. Hay que mirarlo a Él. Solo mirándolo a Él podemos nosotros reconocer, y esto lo he dicho muchas veces yo acá, nuestra condición. Solo mirándolo a Él podemos entender aquellas cosas, hermano, que no se miran a simple vista. Si nosotros miramos, yo siempre he dicho esto, si nosotros nos comparamos con otros, hermano, y casi siempre buscamos a los más malos para compararnos, ¿verdad? ¿Se ha fijado en eso? Miramos uno que ande así como mal, ¿verdad? Y decimos, pero yo estoy mejor que aquel. Pero yo no hago eso. Pero yo no pienso así. Pero yo no hablo de esa manera. Entonces empezamos a justificarnos a través de mirar a otros que aparentemente están peor que nosotros. Entonces nuestra mirada, hermano, tiene que estar puesta en el Señor. Isaías no pudo ver su condición. Isaías capítulo 6, lo puede leer en su casa. No pudo ver su condición sino hasta que dejó de mirar a Uzías. Yo lo he predicado acá. La gente había visto a este rey que era tremendo, hermano. Habían puesto su mirada en Uzías, porque Uzías era un hombre que había traído paz y seguridad a Israel. Y la gente se enamoró tanto del personaje que ya no hablaban de Dios, sino que hablaban de Uzías. Y la gente decía, y Uzías, y ya vieron a Uzías. No, es que Uzías, ese es el que necesitamos, ese es el que va a traer el cambio, ese es el que está trayendo la economía de regreso. Qué sé yo, hermano, la gente pensaba y decía Uzías, 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 y tenían puesta su mirada en él, aún el siervo de Dios. Isaías hablaba también de este rey. Entonces, cuando Uzías se muere, es cuando Isaías deja de mirar a Uzías, y entonces tiene una visión de dónde Dios está sentado. Al ser expuesto a la presencia de Dios, entonces él puede ver su condición y dice: yo soy un hombre de labios inmundos y vivo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Rey. Tiene una visión y mira, no solamente contempla, porque hermano, nosotros pensamos a veces, a mí me gustaría tener una visión del Señor. ¿A quién le gustaría tener una visión de Dios, hermano, del trono, verdad? Sería maravilloso. Pero eso mismo va a reflejar quiénes nosotros somos. Porque en la santidad de Dios es el espejo donde nosotros podemos mirarnos y contemplar no solamente su grandeza, sino nuestra condición. Por eso es importante buscar de la presencia de Dios. Por eso es importante estar delante del Señor en todo momento, hermano. ¿Por qué? Porque nos muestra quiénes nosotros somos. El orgullo no tiene cabida en nuestros corazones cuando nosotros entendemos quién es Él y nos damos cuenta qué tan necesitados nosotros estamos de Él. Ahí nos damos cuenta y decimos: no lo he logrado aún, necesito tomarme de su mano, necesito seguir poniendo mi mirada en Él, necesito seguir caminando conforme la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Ahora, las caídas nos pueden llevar a nosotros a evitar la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. A los discípulos se les había dado instrucciones, hermano, de lo que tenían que hacer. ¿Cuál era la instrucción? No se queden donde están, vayan a Jerusalén. Y cuando estaban en Jerusalén, el Señor les dijo: no se muevan de aquí. ¿Qué hizo la gente, hermano? ¿Qué hizo la gente? Los que estaban en Jerusalén, en el último momento, cuando el Señor les dijo: no se muevan de Jerusalén, no se muevan de aquí, habían alrededor de 500. ¿Y sobre cuántos vino el Espíritu Santo? Sobre 120. Hermano, más de la mitad, es decir, más de, creo que un 25% aproximadamente se quedaron ahí. Los demás se fueron, un poco más quizá, se fueron. No se quisieron quedar ahí, hermano. Está casi como los que se anotaron para venir a la clase de nutrición. No, pero el sábado van a venir, aprovechando el viaje, ¿verdad?
Se anotaron un montón y al final vino un porcentaje nada más. Pero entonces, a Pedro y a los discípulos se les había dicho que tenían que ir. Es importante que ustedes vayan a Jerusalén. ¿Por qué? Porque va a venir el Espíritu Santo. Y como andaban medios todavía, hermano, golpeados emocionalmente, porque negar al Señor una vez más golpea emocionalmente. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero fallarle a Dios, uno se siente mal. ¿O alguien aquí nunca le ha fallado a Dios? Si nunca le ha fallado a Dios, ya sabe. Ahorita oramos y usted se va al cielo, porque ya, ¿para qué? Va a estar aquí, ¿verdad? Entonces, pero le hemos fallado a Dios. Y cuando le hemos fallado a Dios, hay un sentimiento como de, es como cuando cuando golpeaban a Rocky, ¿verdad? Como con ganas de ya no levantarse. A veces nos golpea tanto, hermano, las zarandeadas que nos dan las circunstancias o el mismo enemigo que pide permiso para hacerlo y a veces Dios se lo da, que nosotros al caer, al sentirnos, hermano, golpeados, nos sentimos derrotados. Sentimos que ya no podemos levantarnos una vez más, sentimos que ya no podemos hacer las cosas. Es más, nos hablan sobre ciertos pasos que se deben tomar y no queremos seguirlos porque decimos, ¿para qué? Si de todas maneras estoy golpeado, si de todas maneras me siento de esta manera, no voy a poder levantarme. El golpe ha sido tan fuerte que mis rodillas no se pueden enderezar más. A veces podemos sentirnos así. Y Pedro, hermano, de alguna manera se sentía así. De tal manera que le dijeron, tienes que irte allá para que puedan recibir la promesa. Viene el Espíritu Santo. ¿Ha visto usted gente que a veces cae y usted le dice, tienes que volver a la iglesia? Y no quieren. No, mis rodillas no se pueden enderezar. No, es que este golpe estuvo demasiado fuerte. No, es que esta zarandeada me dejó mareado, no puedo ni caminar, no puedo ir. Pero tienes que recibir el Espíritu. Recuérdense que el recibir la palabra es recibir el Espíritu, porque la palabra es espíritu y es vida. Y por más que les aconsejamos y les decimos, vamos, tienes que levantarte, tienes que seguir adelante, no te quedes atrás, puedes vencer, porque no es en tu fuerza, es en el Espíritu de Dios. Sí, estás derrotado, sí, pero no había Espíritu. Sí, por eso me he estado manifestando a ti, te he estado mostrando mi misericordia, podía decirles el Señor, pero necesitas recibir la investidura. No es algo que simplemente manifestaciones que Dios va a traer, de eso no se vive, hermano. De manifestaciones de Dios temporales o momentáneas no se vive. El Señor dice, tienes que recibir de mi Espíritu, porque no es lo mismo, hermano, ir a verlo que tenerlo en casa. ¿Sí o no? ¿Verdad que no es lo mismo? Tenerlo en el corazón, eso es lo importante. ¿Y cómo tenemos a Cristo en el corazón? Por medio de su Espíritu. ¿Cómo tenemos la fuerza para levantarnos? ¿Cómo podemos nosotros de manera sobrenatural, después de haber sido derribados, ponernos en pie una vez más y decir, yo voy a ir, y esta vez no voy a recibir simplemente el golpe, voy a ir hacia adelante y voy a vencer, porque el Señor me ha hecho a mí más que vencedor? ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces Pedro, aún zarandeado, hermano, golpeado, más bien lastimado, mire lo que hace, verso 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Y qué dijeron ellos? Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Pedro simplemente quería regresar al mundo que él había conocido. Porque ¿qué era lo que hacía Pedro? Note que no fue que dijo, bueno, vámonos a la cantina, de todas maneras, ¿qué más da? Sino que él lo que hace es que vuelve otra vez a su condición. Es decir, Dios lo había sacado del oficio que él tenía y le había dicho, voy a hacerte un pescador de hombres. En lugar de hacer lo que tú haces, lo que vas a hacer es predicar mi palabra. Y en predicar mi palabra, las redes se van a llenar no de peces, sino de personas. Pero entonces él, al sentirse fracasado, lo que hace es que regresa una vez más. La orden era,
vayan a Jerusalén. El Espíritu Santo lo necesitan. Y él dijo, me voy a pescar. Tengo que volver una vez más. Y una vez más, note qué influencia tenía él sobre los discípulos. Que los discípulos dijeron, si tú te vas, nosotros también. Por eso, repito, no ponga su mirada en nadie. No la ponga en gente, no la ponga en hombres, porque si ese cae, usted se va con él. ¿Me va a entender? Porque si se desvía, usted va detrás. Porque si se detiene, usted también se va a detener. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a veces podemos nosotros llegar a pensar, hermano, que si retrocedemos, nos vamos a sentir más seguros, ¿verdad? Porque imagínense a alguien que está peleando en un ring. Lo que hace es buscar ¿qué? Los extremos, busca las cuerdas. Cuando se está sintiendo golpeado, lo que hace es que regresa y simplemente se cubre. Entonces a veces, hermano, cuando somos golpeados, tratamos de regresar una vez más. Ay, no, ¿para qué me metí en esto del evangelio? Me ha llovido últimamente más de lo que antes me llovía. ¿Se ha fijado usted que cuando nosotros tratamos de buscar al Señor, se intensifica la lucha? Cuando usted trata de hacer un cambio en su vida, la cosa se pone difícil. Entonces es como que usted da un paso hacia adelante y recibe una cachetada, hermano. Entonces al recibir la cachetada, lo que hace es que retrocede con la inercia, ¿verdad? Hay una tendencia a volver hacia atrás. Pero no se trata de eso, hermano. Si es cierto, vamos a recibir golpes, si es cierto, van a haber cachetadas, pero no es para retroceder. Tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar, no importa lo que pase. Está asegurada la victoria. Yo sé por qué se lo digo, está asegurada la victoria, hermano. Si nosotros resistimos, el diablo huirá de nosotros, y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y si Dios lo dice, hay que seguir adelante. Se va a sentir el golpe, pero hay que continuar. Imagínese un boxeador que se detenga, hermano, al primer golpe. Ay, no, yo no sabía que iba a ser tan duro esto. Entrenador, tira la toalla ahí para que ya no, me van a destruir mi belleza, ¿verdad? Aunque ahora los boxeadores así son como más carita que otra cosa, ¿verdad? Pero ese es otro tema para otro día. Pero una vez más, nos van a dar un golpe, hermano, pero no es para retroceder. Va a haber deseo de volver, va a haber deseo de regresar, porque aparentemente hay seguridad en retroceder. No, yo mejor no sigo, no, mejor no sirvo, mejor no hago, mejor no predico, no le digo a nadie, me voy a quedar donde estoy, voy a seguir haciendo lo que antes hacía. Mire, los que servimos a Dios, yo diría que un 99.9%, si no es que el 100%, en algún momento dado nos han dado ganas de decir, de tomar una posición de decir, no voy a hacerlo más, no lo voy a hacer. Y yo no me siento avergonzado, porque he pasado por momentos en los que he dicho, dan ganas de no seguir. No al Señor, porque hermano, yo me muero sin el Señor. Pero a veces quizá me he sentido como, ya no tengo ganas de seguir. A veces quisiera simplemente volver a lo que antes hacía, meterme a trabajar en un lado. Nadie lo critica a uno, hermano. Nadie piensa mal de uno. Ahí uno va, trabaja, se va a la casa y se acabó. Y a veces dan ganas de eso. Yo digo, yo no debería pensar así. Pero de repente me acuerdo del apóstol Pablo, que decía, a veces digo, no lo voy a hacer, pero había una llama dentro de mí que me quemaba, y ay de mí, decía el apóstol Pablo,
si no predico este evangelio? Me es impuesta una necesidad, yo tengo que seguir haciéndolo. No hay manera en que yo retroceda. Y lo estaba diciendo alguien, hermano, que era golpe tras golpe tras golpe. Él salía a predicar y lo golpeaban, lo apedreaban, lo metían preso, lo acusaban de un montón de cosas, y él se volvía a levantar. Es más, lo ponían contra las cuerdas, por decirlo así, poniéndolo en una celda, y desde ahí él decía: voy a seguir predicando. No me dejan hablar allá afuera, pero yo voy a escribir y se lo voy a mandar a las iglesias. Voy a cumplir con el llamado que Dios me dio. Entonces, si Dios te sacó, hermano, y en la salida o en medio recibes un golpe, no te quedes tirado, sigue adelante, puedes vencer. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Jesús vio la lucha que ahora Pedro y los discípulos tenían, hermano, ya no contra el enemigo, sino contra ellos mismos. Porque a veces ya la lucha, mira, el diablo viene y dice: bueno, me dan permiso de zarandearlo tantito. Y el Señor dice: conforme a mi propósito, dale. Y viene el diablo y lo agarra a uno con violencia, hermano, y de ahí lo deja, y uno queda así como mareado, ¿verdad? Entonces ya la estabilización del asunto tiene que ver ya con las decisiones que nosotros tomamos una vez que hemos sido zarandeados. El ser golpeado no es el problema, sino qué vamos a hacer nosotros con ese golpe después. El ser derribado es parte de lo que nosotros vivimos como creyentes, como cristianos. Porque quisiéramos a veces que se nos predicara un evangelio donde la vida se nos vuelve perfecta en cuanto recibimos al Señor, y eso no es así. Hay que pasar por el proceso, hay que seguir adelante, hay que tener caídas, pero levantarse inmediatamente en el nombre del Señor y seguir adelante. Entonces el Señor estaba viendo la lucha que ahora Pedro estaba teniendo, ya no contra el enemigo, ya el diablo había hecho su trabajo y se había ido, hermano. Ahora era responsabilidad de Pedro oír la voz de Dios, no quedarse con la derrota, no quedarse con el golpe, sino recuperarse en él. Y ahí estaban ellos luchando y tratando la manera de ver si pescaban algo, hermano, y estaban haciendo un esfuerzo físico y mental, porque también tenían que saber lo que estaban haciendo, y sin embargo no lograban agarrar absolutamente nada en toda la noche. Versos 4 y 5 dice: cuando ya iba amaneciendo, toda la noche pasaron ahí, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Ellos estaban aproximadamente a unos menos de 100 metros realmente de la playa, y ahí estaban ellos pescando, hermano. Y Jesús se acerca, y a mí me encanta la actitud de Jesús, porque cuando alguien falla, hermano, cuando un amigo le falla a usted se enoja. Cuando su hijo, su hija hace algo o le falla a usted en algo, usted se enoja, ¿verdad? Algunos hasta les hablan feo a los muchachos. Pero aquí vemos a Jesús acercarse a los discípulos que habían fallado, a Pedro que lo había negado, y le dice: hijitos. Yo no he visto antes de la resurrección que Jesús tratara de esa manera a los discípulos. Dice: hijitos. Era como para que llegara y les dijera: jaja, hijos, pero de Zebedeo, ¿verdad? Porque allá andaban. Y les dice, les habla con cariño, dice: hijitos. Entonces, hermano, cuando tú fallas, o si tú has fallado, tú debes saber algo, de que aunque las miradas de los demás sean de crítica, que aunque las miradas de los demás sean o sean de enojo de algunas personas que de pronto se vean afectadas, la mirada del Señor sigue siendo de cariño, sigue siendo de amor, sigue siendo con deseos de restaurarte, porque no es que te quiere solapar, no es que quiere alcahuetear las cosas, sino que quiere restaurar.
Y para restaurar es importante mostrar amor. Es importante mostrar una buena intención. Usted no le puede ayudar a una persona llegando a maltratarlo y a decirle y a sacarle todo lo que hizo mal, ¿verdad? Porque el que hace mal sabe lo que hizo, hermano. Entonces llegar y decirle, ya ves, eres un mal cristiano, eso lo hace el diablo. Pero el Señor no. El Señor llega y les dice, hijitos, ya cuando iba amaneciendo, ya cuando estaban cansados, hermano. Note que no llegó al principio, no llegó cuando ellos estaban ahí con toda la energía y diciendo sí, porque le hubieran respondido, no hay nada, pero déjanos un rato aquí, nosotros vamos a salir adelante. Cuando ellos ya habían agotado sus fuerzas, cuando ellos ya habían hecho muchos intentos, cuando ellos tiraban la red y la volvían a recoger, y me imagino que eso era muy pesado, sus brazos estaban cansados, su mente estaba agotada, y no había absolutamente nada. Y el Señor llega de una manera, aunque Él sabía que no había nada, les pregunta, ¿y han logrado algo? Y a veces Dios nos pregunta de esa manera, hermano, porque nosotros en los momentos difíciles nos ponemos a patalear y agarramos así como mucha actividad, y necesito estar en esto, y necesito estar en aquello, y quiero hacer acá, y ahora voy a ir de este lado, y queremos nosotros llenar ese vacío que hay en nuestra alma, activándonos en un montón de cosas. Y ahí es donde el Señor aparece ya cuando estamos cansados y nos dice, y de todo ese esfuerzo ¿lograste algo? ¿Tienes paz? ¿Lograste encontrar la satisfacción que buscabas? ¿Te saciaste de todo eso que te has puesto a hacer últimamente con tal de olvidar? Porque a veces eso tratamos, hermano. Quiero olvidarme del problema, me voy a meter a hacer todo lo que venga, y mire que para allá voy, y hágale y estamos nosotros tratando la manera y no encontramos lo que realmente necesitamos. Entonces el Señor hace la pregunta y dice, ¿tienen algo de comer? Aunque sea, sacaron uno así como para comerlo. Y ellos le contestaron, no. En medio de nuestras caídas, el Señor también hace milagros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A veces nosotros pensamos que hay que calificar para recibir un milagro de Dios, y eso no es así. Lo que nosotros necesitamos es fe y poner nuestra mirada en Él. Verso 6 dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca. Andaban buscando por la izquierda y siempre eso sale mal. Y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Usted se imagina esa escena, hermano? Están ellos tratando toda la noche, tratando la manera de sacar el alimento y su sustento y lo que ahora habían determinado en dedicarse cuando eran discípulos de Cristo. Habían vuelto otra vez simplemente a trabajar y toda la noche habían estado ahí. Y de repente llega alguien y les dice, tiren la red al otro lado. Yo no sé si a Jesús le había cambiado la voz, hermano, pero no la reconocieron en ese momento. Ahora, esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque a veces puede hacer que no identifiques la voz del Señor, porque a veces nos armamos una forma en la que creemos que Dios habla, y entonces no escuchamos cuando Él está hablando de diferente manera. Entonces ellos pudieran haber pensado, alguno de ellos pudo haber pensado, ¿y quién es este que viene a decirnos a nosotros cómo hacer las cosas? Porque una vez más, si hubieran sabido, si la voz hubiera sido exactamente la que ellos conocían, entonces simplemente hubieran dicho, el Señor viene otra vez, ya lo vimos hacer este milagro antes, vamos a obedecer y vamos a tirar. Pero nadie se dio cuenta. Pero por alguna razón la voz era con tal autoridad que ellos decidieron hacer caso y tiraron la red, hermano. Y en cuanto la tiraron, la red comenzó a llenarse de peces. El mismo milagro que había hecho en una oportunidad, el Señor lo vuelve a hacer. Y yo le repito esto, hermano, si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Si Dios te bendijo una vez,
te vuelve a bendecir. Si Dios te restauró una vez, te vuelve a restaurar. Si Dios te dio la victoria una vez, te vuelve a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Ahora, uno de los discípulos, hermano, logra identificar que la voz es del Señor. Verso 7 dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de esta, es decir, estaba desnudo, y se echó al mar. Ahora, note esto. Cuando Juan se refiere a él mismo, porque Juan es el que está escribiendo esto, él dice: el discípulo al que el Señor amaba. No dice el discípulo que amaba al Señor, sino el que el Señor amaba. Y esto es interesante. Nosotros podemos decir: Juanito, saber ni qué se creía, ¿verdad? Que sea al que el Señor amaba. Lo cierto es que todos deberíamos de tener esa mentalidad, porque a veces el enemigo nos miente a nosotros, diciéndonos que Dios no nos ama, o que Dios se enoja con nosotros cuando nosotros fallamos. Y ya le acabo de decir que eso no es así. El Señor, hermano, nos sigue amando a nosotros a pesar de cómo nosotros seamos. O sea, no es sorprendente que nosotros amemos al Señor, sino lo sorprendente es que Dios nos ame a nosotros a pesar de cómo nosotros somos. Es sorprendente que Dios te ame a ti y me ame a mí todavía, a pesar de que muchas veces le hemos fallado, a pesar de que muchas veces, hermano, hemos caminado de manera errónea, a pesar de que muchas veces hemos sido zarandeados y a veces hemos sido derribados. A pesar de eso, Dios nos sigue amando, y eso es sorprendente. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Mire, últimamente hay muchas canciones que hablan sobre de que yo amo al Señor, y no está mal, no está mal. Hay que cantarlas y hay que expresarle al Señor nuestro amor, pero sí nota que hay más canciones que expresan el amor nuestro hacia Él que una declaración que dice que Él nos ama. ¿Se ha fijado usted en eso? Entonces necesitamos nosotros expresar y decir: Él me ama, Él me ama. Eso tiene que estar en nuestro corazón, eso tiene que estar en nuestra mente. Eso nos va a ayudar a nosotros a levantarnos, eso nos va a ayudar a nosotros a restaurarnos. Eso nos va a decir: tengo que levantarme, no importa lo que yo haya hecho, sino lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí, y lo hizo por amor, lo hizo para levantarme. Él luchó, Él peleó, Él recibió los golpes que yo debería recibir. Los golpes que yo he recibido no se comparan con los que Él recibió para darme a mí la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Pedro, quien era un hombre de impulsos, hermano, se puso la ropa, mucha confiancita, digo yo, ¿verdad? Se había desnudado ahí con los discípulos, y de repente, cuando oyó que era el Señor el que estaba ahí, no se enfocó en el milagro. Cuando oyó la voz de Dios, él nadó, hermano. Ahí no le dijo: si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Ahí se acordó que sabía nadar y dijo: no. Y se tiró. Pero, hermano, mire, eso sí, primero se vistió, ¿verdad? Y se tiró y comenzó a nadar. No importa el milagro, lo que importa es que Él está hablando. Hay muchos peces, no es eso lo que yo necesito. Lo que necesito es a Él. Es Él el que está hablando, es Él el que está diciendo: pero necesitaba un milagro y lo estoy viendo ahora. Señor, en cuanto recoja todo el milagro, entonces me acerco a ti. No, el milagro que lo recojan otros. Yo necesito estar cerca de Él.
Y ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros. Señor, necesito un milagro en mi vida. Me necesitas a mí. Yo estoy en control de todas las cosas, dice el Señor. Necesito que proveas esto. Tu provisión soy yo. Si te acercas a mí, en mí puedes encontrar todo lo que tú necesitas. A veces queremos, hermano, tener al Señor aquí para que nos dé. Necesito esto, Señor, ahí te va. Necesito esto, Señor, ahí te va. No es esa la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que nosotros nos acerquemos a Él y nos arraiguemos a Él y entremos en Él, y en Él nosotros recibiremos absolutamente todo lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, verso 8 dice: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Ya le dije, eran como unos 91 metros aproximadamente. A Pedro no le importaba la abundancia, le importaba el Señor. Por lo que tanto trabajaron toda la noche, Jesús ya lo tenía. Vea lo que dice el verso 9. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Note, ¿qué estaban haciendo ellos? Tratando de pescar toda la noche, sacándolo. El Señor llega y dice: ¿y ustedes ya lograron? ¿Tienen algo por ahí? No. Y cuando ellos llegan a la orilla, hermano, el Señor ya tenía brasas encendidas y un pescado ahí. ¿De dónde lo sacó, hermano? Si en ese tiempo no había King Ranch Market, ya no existe aquí tampoco. No había nada. Y él ya tenía ahí el pez. Lo que ustedes estaban luchando allá, yo ya lo tengo aquí. Por lo que ustedes estaban tan afanados allá en el mar, yo lo tengo de este lado. Es que necesito hacer para estar tranquilo, para tener tranquilidad, para tener esto, para tener el otro, lo necesito. Y el Señor dice: digo, no es que no van a trabajar, pero lo que ustedes buscan realmente lo tengo yo. En mí ustedes van a tener paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Confía, confía, confía. ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Dale ese fuerte aplauso al Señor, hermano. Todo proviene realmente, lo que nosotros necesitamos, lo que estamos buscando, lo que nuestra alma necesita. Cuando hay una ansiedad en nosotros, una vez más, al que necesitamos es a Él. No es algo, no es algo. Una vez que obtienes algo, hermano, se acabó. Se acabó. Alguien puede luchar y decir: yo sueño con ser, qué sé yo, astronauta. Y puede luchar, y no hay nada malo en eso, pero debe saber que su satisfacción no estará ahí. Llegará a ser un astronauta y seguirá sintiendo, el vacío en su corazón si no tiene a Cristo Jesús. Podrá lograr, yo lo que quiero es juntar mi primer millón, dice alguno por ahí, ¿verdad? Junta su primer millón y sigue estando vacío, porque ya logró esa meta y dice: bueno, ya llegué aquí, y ahora ¿qué hago? ¿Me lo gasto? ¿Compro? ¿Lo regalo? ¿Qué hago con él? Eso jamás va a llenar el corazón de nadie. Entonces solamente en Él nosotros encontramos lo que realmente necesitamos. Segunda Corintios capítulo 1 y verso 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Él es el que tiene el pan y el pescado, hermano. Él es el que tiene la provisión que tú y yo necesitamos, la más importante. El mundo, hermano, dará vueltas. La economía
cada día está peor y se puede empeorar. Pero nosotros vivimos en el reino de Dios. Y el que tiene al Señor, nada le hará falta. Tendrá lo que necesita para seguir adelante. Quizá los viajes se terminen por un tiempo. Quizá ciertos lujos que ahora nosotros nos damos, hermano, cesen por un momento. Pero Dios será nuestra provisión en todo tiempo. Y Él saciará nuestras almas y nuestras vidas de todo lo que se necesita. ¿Cuántos dicen amén? Dáselo fuerte al Señor, porque Él es bueno. Si nuestros ojos se ponen en el Señor, hermano, tendremos estabilidad. Aún nuestras caídas son en Él. Romanos capítulo 14, verso 4. Es un verso que yo menciono mucho acá, pero se lo voy a leer ahora. Dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Si has caído, hermano, no estás fuera. Alguien piensa que cayó, cayó, hermano, y se cayó de la iglesia y ya no está, ¿verdad? O se cayó de Cristo y ya no está. No es así. El que cae dentro del Señor, y poderoso es Dios para volverlo a levantar. Ya si se sale y se va voluntariamente, y es bueno, ese es otro asunto. Pero si has caído, el Señor es poderoso para ponerte una vez más de pie. Para ir terminando, Pedro vio el mismo milagro dos veces. Juan 21, 11 y 13 dice: subió Simón Pedro y sacó la red de tierra a tierra más bien, llena de grandes peces. Grandes, hermano. Mire que hace el énfasis. 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Entonces el Señor les dice: vengan, disfruten, vengan, sáciense conmigo. Hermano, no cambies lo que Dios tiene para tu vida por dinero, de veras. Es cierto que hay que trabajar, yo no digo que no, y a veces hay que hacerlo fuerte, pero no dejes de ir al Señor, porque quien tiene el pescado y quien tiene el pan es Él. Y yo me imagino al Señor viendo a los discípulos agotados, desvelados, hermano, diciendo: estos necesitan descanso, estos necesitan convivir conmigo, estos necesitan escuchar mi voz. Vengan, siéntense conmigo. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, dijo el Señor, y yo los haré descansar. Hubo un milagro en el llamamiento de Pedro y otro milagro en la reafirmación del mismo, hermano. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Señor le recuerda: Pedro, aunque has caído, yo te hice un llamado. Y el llamamiento y los dones de Dios son ¿qué? Irrevocables, hermano. Se los puede quitar, puede tratar de quitárselos a alguien. Una persona lo puede descalificar a uno. Una persona puede descalificarte y decir: no, tú no puedes, tú no deberías, tú no estás en condiciones de hacerlo. Pero el Señor, cuando llama a alguien, hermano, no lo quita, y para ello vuelve a hacer el mismo milagro de restauración, vuelve a hacer el mismo milagro de provisión. ¿Por qué el Señor vuelve a hacer este milagro acá, hermano? Porque necesitaba mostrarle a Pedro. No era que les quería dar pescados, ¿verdad? No era eso, porque eso se los iban a comer o los iban a vender, qué sé yo, y se acabó. Lo que el Señor quería mostrarle es: ¿te acuerdas cuando yo te llamé? Este fue el milagro que tuviste. Este milagro que hoy estás viendo debe reafirmar que yo te llamé, que aunque caíste, aunque te zarandeó el diablo, aunque te fuiste contra las redes y besaste la lona, vas a levantarte una vez más, y esta vez vas a golpear tú, y esta vez vas a ganar, y esta vez te vas a enfrentar a situaciones donde vas a salir victorioso, y en mí
vas a encontrar la satisfacción que realmente necesitas. Entonces el Señor vuelve a hacer ese milagro. Jesús le dice a Pedro: no te detengas, Rocky, puedes ganar. Verso 15: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Usted sabe este verso. ¿Más que estos? Le respondió: sí. ¿Se recuerda que era lo que decía Pedro? Señor, aunque todos estos te dejen, yo no te voy a dejar. Y el Señor le pregunta a él: ¿tú me amas más que estos? Porque dijiste que no me ibas a dejar, pero ¿me amas realmente? Le respondió. En la palabra amar ahí es ágape, el amor ágape, a ese se refiere. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero la palabra que Pedro le dice una vez más al Señor no es ágape, sino es fileo. El amor ágape es un amor incondicional, es un amor así de apego. Y fileo es un amor así como cuando usted le dice te quiero a alguien, ¿verdad? Uno, por ejemplo, a un hombre en español es raro que uno le diga te amo, ¿verdad? Cuando le dicen te amo, uno así como que le da escalofrío, ¿verdad? No es incorrecto, pero es una cuestión cultural. Se puede decir, ¿verdad? No va a ser. Entonces no piense mal de nadie. Pero entonces él le dice, es como si el Señor le hubiera dicho ¿me amas? Y Pedro le respondiera: pues te quiero, ¿verdad? Reconozco que no, mi amor no es ágape, mi amor es filial. Él le dijo: de todas maneras, apacienta mis corderos. O sea, tu amor no ha llegado al nivel donde realmente estás dispuesto a dar la vida por mí. No ha llegado ahí. Pero con lo que tienes puedes seguir adelante. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, Rocky, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. La misma historia. Le dijo: pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y ya no le dijo ¿me amas?, sino ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le preguntara la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, es decir, que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces lo negó. 3 veces el Señor le reafirmó: me amas. Hoy me amas de esta manera, Pedro. Pero llegará el día en que vas a ir. Antes te ceñías e ibas a donde tú querías, pero llegará el día en que otro te ceñirá. ¿Sabe de qué estaba hablando? De la muerte con la que Pedro iba a morir. Pedro, hoy huiste, hoy me negaste 3 veces, pero llegará el día en que vas a estar dispuesto a dar tu vida por mí. Llegará el día en que el Espíritu vendrá sobre tu vida de tal manera que tu convicción será diferente a la que ahora has tenido. Te reafirmo una vez más: vas a predicar. Y en el primer mensaje, hermano, que predicó Pedro, miles de peces, en este caso ahora traducido a personas, vinieron al Señor. Ahí entendió Pedro lo del milagro, diciendo: esto te lo he puesto como ejemplo de la bendición y de la unción que yo voy a poner sobre tu vida. Y ahora puedes ver los resultados. Pedro estaba reafirmado en su llamado. A pesar de que había fallado, Dios lo restauró y lo hizo ese instrumento que él había destinado para predicar su palabra.
Dios te ha levantado, Dios te ha restaurado, Dios te ha traído a este lugar para darte de comer, para decirte: si es cierto estás cansado, si es cierto estás agotado, pero quiero que comas hoy, quiero que disfrutes hoy, porque voy a prepararte para que cumplas el propósito por el cual yo te llamé. Yo te traje a este lugar, yo te traje a esta ciudad porque quería hacer algo contigo. Y si es cierto, quizás has recibido golpes, quizás has visto caídas, has recibido zarandeadas, pero así como han sido las zarandeadas, será la bendición que voy a poner sobre tu vida. Solo tienes que levantarte y tienes que continuar. El diablo ya te zarandeó, ahora es tu responsabilidad tomarte de la mano de Dios, mirarlo a Él y seguir adelante. No importa cuántas veces hayas caído, las mismas veces hoy te pregunta: ¿me amas de verdad? Porque mi amor hacia ti no es cuestionable. Yo te amo independientemente de quién tú seas. La pregunta hoy es: ¿me amas tú a mí lo suficiente para confiar, lo suficiente para levantarte, lo suficiente para seguir adelante? ¿Me amas lo suficiente? Con un poquito que me amas, mi amor se va a perfeccionar en tu vida. Ponte de pie, por favor.